Hola, buenas tardes a todos, un abrazo, un besito para todos. Bueno, al grano. Hoy lo que quiero es hacer una síntesis de todo esto que hemos venido trabajando sobre el tema de mapas mentales. Entonces, nada, recordemos que los mapas mentales son todos, es toda aquella información que nosotros tenemos derivada de nuestra crianza, de nuestros patrones culturales, de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestro sistema cultural, de toda esta información que recibimos y que nos ayuda a ver la realidad de cierta manera. ¿Sí? No es lo mismo como ve la realidad un niño de La Guajira a un niño que vive en Bogotá, no es lo mismo como ve la realidad un niño que vive en África, a un niño que vive en Europa, etcétera. Entonces, los mapas mentales son toda esta información cultural que tenemos en nuestra cabeza y que nos ayuda a interpretar la realidad. Bueno, es necesario tener un mapa mental. El tema es, vamos a irlo viendo, que hay que irlo depurando. Cuando crecemos y empezamos a a buscar objetivos y a buscar nuestras metas y a tratar de buscar nuestro desarrollo profesional, pues buscamos realizar ciertas actividades. Bueno, pues la cosa es que nuestro mapa mental, como nos ayuda a interpretar la realidad, pues nos determina los comportamientos que vamos a tener frente a esa realidad. Recordemos entonces que cada vez que nosotros estamos diciendo que analizamos la realidad o que estamos analizando alguna situación que nos está ocurriendo, pues en realidad lo estamos haciendo a través de ese tamiz que es nuestro mapa mental. Por eso decimos que dos personas no ven la situación o no analizan una situación de la misma manera, pues es lógico porque no tienen el mismo tamiz, no tienen el mismo mapa mental, así que no tienen la interpretación de la realidad de la misma manera. Entonces, si no interpretan la realidad de la misma manera, pues van a actuar distinto, van a actuar diferente. Entonces, nada, estos comportamientos son los que nosotros podemos transformar. Sí, hemos estado hablando de transformación del comportamiento. Estos comportamientos son los que podemos transformar porque es lo tangible, es lo que ve. Cuando estamos aquí en nuestro mapa mental y en la interpretación de la realidad, pues no hemos exteriorizado nada, ¿sí? El tema que les quiero decir hoy es que la exteriorización, cuando ya vamos al comportamiento, ¿sí? La exteriorización de la interpretación de nuestra realidad tiene consecuencias, ¿sí? Es decir, con nuestros comportamientos conseguimos nuestras metas o no las conseguimos, ¿cierto? Con nuestros comportamientos causamos daño a los demás o causamos beneficios o causamos placer o causamos experiencias gratificantes, ¿sí? La noticia es que incluso, ¿sí? Pues no es noticia, pues los que no me conocen, yo también soy abogada. El tema es que esos comportamientos incluso a veces pueden ser delitos, ¿sí? Y ahí ya no es tan chistoso, ¿sí? Entonces hablemos un poquitico hacia afuera, miremos, a ver, pongámonos a analizar hacia afuera para entender más este tema. Todos los días vemos las gestiones de nuestros presidentes, vemos la gestión del presidente Iván Duque, yo estoy en Colombia, vemos la gestión acá de nuestro amigo de Venezuela, Maduro, vemos las actuaciones de Donald Trump, etcétera, ¿cierto? Y decimos, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué Maduro hace lo que hace? Bueno, y nos ponemos a tratar de esforzarnos, a tratar de entender este hombre que tiene en la cabeza, pues no sabemos cuál es el tamiz por el cual este hombre ve la realidad y que lo ayuda y lo lleva a comportarse de esta manera, ¿sí? Seguramente, hablando de Maduro, muchos de sus comportamientos incluso pueden llegar a ser delitos. Estoy en Colombia y sé que sucede en todos los países hay delincuencia. Y estos delincuentes cuando se organizan, cuando deciden armar una pandilla, cuando deciden armar una guerrilla, cuando deciden armar un grupo paramilitar, pues se comportan de esa manera, pero no sabemos qué
cuál es el tamiz que tienen en su cabecita, ¿sí? Que los llevó a interpretar la realidad de tal manera que sus comportamientos son agresivos, ¿sí? La interpretación de la realidad de estas personas es una interpretación agresiva, ¿sí? Pero no hablemos de esto tan macro, hablemos de algo más cotidiano, más familiar, más hogareño. La mujer que encuentra el celular de su esposo o el esposo que encuentra el celular de su mujer y encuentra algo sospechoso, ¿sí? Y lo vemos también en las noticias, nos enteramos de esto. Dependiendo del mapa mental de la esposa o del esposo va a actuar de cierta manera, ¿cierto? Entonces puede ocurrir que una persona simplemente pues tome las cosas con calma, analice la situación y definitivamente si el asunto es muy grave, se va por la buena, se separa y se acabó. Pero ocurre también que incluso si en el mapa mental de esa persona que encontró algo raro en su pareja, esa persona lo es todo, si no tiene más en la vida, si esa es su única ilusión, si todo se centra en esa persona, si para esa persona el hogar es lo único importante en la vida y perderlo no es una opción. Incluso hemos visto cómo parejas matan a su compañero, ¿sí? Entonces ahí se vuelve un delito el problema y entonces ya no es tan chistoso el tema de dejar de lado y descuidar nuestros mapas mentales que determinan nuestros comportamientos. Ahí ya no se vuelve tan chistoso, ¿cierto? Incluso ya podemos ver que también nuestros comportamientos pueden ser delitos, pueden incluso también llegar a autodestruirnos. Pongamos el ejemplo de la persona que pierde el empleo y su mapa mental, nunca en su mapa mental estuvo de pronto el ser independiente, el ser emprendedor, o no ve opciones, no ve salida porque su mapa mental lo está llevando a interpretar que esa realidad de haber perdido su empleo pues es muy grave y no tiene opciones y lo lleva a tener un comportamiento que puede causar daño a otras personas o causarse daño a sí mismo. Y entonces vemos cómo personas que pierden su empleo o que tienen una pérdida financiera importante se suicidan, ¿sí? Entonces ya no es tan chistoso, si lo vemos de esa manera, pues ya no es tan chistoso, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de la importancia de ir como limpiando esa basurita, limpiando el tamiz que tenemos acá que nos ayuda a interpretar la realidad y que determina nuestro comportamiento. Porque estamos hablando de transformar el comportamiento, porque el comportamiento es el que nos ayuda a obtener lo que deseamos, el que nos ayuda a obtener experiencias gratificantes. Lo bueno, lo positivo es que todos los días podemos estar haciendo esta limpieza, todos los días podemos transformar nuestro comportamiento, pero hay que identificar cuáles son esos comportamientos que nos están llevando a no tener los resultados que deseamos, ¿sí? Hablo de que los comportamientos incluso pueden llegar a ser delitos, ¿cierto? Pero hay otros comportamientos que no son delitos, pero que causan muchos retrasos en nuestra felicidad y en el logro de nuestros objetivos, ¿sí? Nadie nos va a condenar por hacer mala cara, por no saludar, por ser antipático, ¿cierto? Nadie nos va a condenar por eso. Pero eso sí seguramente nos va a retrasar, ¿cierto? En los objetivos que queramos lograr, ¿cierto? Entonces debemos mirar, identificar cuál es ese comportamiento que me está obstaculizando la consecución de mis objetivos. Como les decía, muchos de esos comportamientos pueden causarle daño a los demás o causarnos daño a nosotros mismos. Pues generalmente siempre nos vamos a causar daño a nosotros mismos si nuestros comportamientos son erráticos. Recordemos que sí, hay alguna parte de la población que está dictaminada con alguna enfermedad mental que hace que su comportamiento sea errático. Pero esa pequeña parte de la población es específica y es muy poca. Esa población que está diagnosticada como psiquiátrica es muy poca. Yo no creo que nuestros presidentes estén diagnosticados como psiquiátricos o que las personas que han conformado estas pandillas, estas guerrillas, etcétera, sean psiquiátricos,
¿cierto? Entonces a nosotros lo que nos corresponde es tratar de ver la realidad a través de un tamiz lo más limpio posible, ¿sí? Para que podamos interpretar la realidad de la mejor manera que nos ayude a tener comportamientos positivos, que nos ayude a tener comportamientos que nos beneficien en la consecución de nuestros objetivos. Lo bueno acá es que todos los días lo podemos intentar, ¿sí? Recordemos que nosotros no fracasamos, nosotros aprendemos. Y sí, aprender a manejar este lenguaje y decirlo de esta manera, pues tiene su tiempo de limpiar acá, de hacer la limpieza, el barrido mental, para sacar toda esa basurita que nos ayuda, que nos hace sentir fracasados cada vez que no podemos conseguir lo que deseamos. Esa basurita que nos hace sentir que somos débiles o que no somos óptimos frente a un aspecto de frente a la vida porque no hemos conseguido lo que queremos, ¿sí? Recordemos, el problema no está en nuestro ser, ¿sí? El problema está en nuestro comportamiento. Debemos modificar el comportamiento para obtener lo que queremos. El hecho de que no hayamos tenido éxito con nuestra relación de pareja, el hecho de que no hayamos tenido éxito en algún emprendimiento o alguna empresa que hayamos que hayamos fundado o en algún proyecto que hayamos iniciado, no significa que todos nosotros seamos un fracaso, significa que el comportamiento que tuvimos frente a esa situación no fue óptimo. Entonces debemos modificar el comportamiento. El hecho de que tengamos un hijo que no, o una hija, o que nuestros hijos no estén dando los resultados que nosotros esperamos, o que nuestro negocio no esté produciendo, no significa que todos nosotros seamos un fracaso. No, es simplemente que debemos modificar el comportamiento frente a una realidad específica. Y si nosotros entendemos eso así, vamos a manejar el tema de la culpa, es decir, no vamos a estar buscando culpables, ¿sí? No vamos a estar perdiendo el tiempo buscando culpables y tampoco vamos a estar perdiendo el tiempo autoflagelándonos, automaltratándonos y congelándonos y encerrándonos en ese círculo vicioso en que no podemos, no. Vamos a manejar la culpa, no vamos a culpar a nadie, no vamos a perder el tiempo en eso y simplemente vamos a transformar nuestro comportamiento porque solo de nosotros depende, ¿sí? Entonces, claridad en ello. No culpar a nadie. Tener claro que no fracasamos, que aprendemos, ¿sí? Tener claro que es tan importante este tema del comportamiento que incluso puede llegar a ser un delito. Tener claro que nosotros somos perfectos, que somos la creación de Dios, ¿sí? Y que simplemente debemos estar transformando constantemente la forma en que interpretamos la realidad y transformar constantemente nuestros comportamientos. Y para ello, hacer esta limpieza mental diaria o cada vez que podamos o cada vez que nos demos cuenta que definitivamente hay algo que nos está causando sufrimiento. Esa es la alerta. Si tengo sufrimiento es porque hay un comportamiento que me está llevando a tener sufrimiento. Entonces tengo que limpiar acá el tamiz, el mapa mental. Nada, eso es lo que les quería decir hoy. Quería compartir, sintetizar todo lo que he estado hablando en los otros videos, manifestarles, decirles que estoy muy agradecida con todas las personas que ven, que reproducen los videos y que estoy dispuesta. Yo vivo en Bogotá. A ir a sus oficinas, a sus empresas, a hablar de liderazgo, a hablar de transformación del comportamiento para tener ambientes laborales más sanos y más productivos. Estoy dispuesta, invítenme acá en Bogotá, que allá estaré. Si es fuera de Bogotá, pues nada, cuadramos, voy, los visito. Muchísimas gracias. Besito para todos, un abrazo.